hoy se tenía previsto que se realizara una mesa de trabajo multisectorial en el Ministerio de Cultura, la cual estaría a cargo de la Organización Indígena Central Ashaninka del Río N. Hablamos de CARE, DAR y AIDICEP, con el fin de tratar, atención, la situación de los defensores ambientales de la región Junín. Las comunidades de la cuenca del Río N en el Brain viven, amigos, en un contexto de narcotráfico, de tala ilegal, de tráfico de tierras también, e incluso de terrorismo, porque sí hay remanentes terroristas, remanentes subversivos en la zona. Todo esto genera múltiples amenazas al territorio y al bosque de las comunidades nativas. Vamos a conversar al respecto con Carlos Quispe, especialista del programa Derecho y Justicia Ambiental de DAR. Señor Quispe, muy buenas noches, bienvenido a RPP. No, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches también. Un saludo cordial. Lo está escuchando a todo el Perú, señor Quispe. ¿Cuál es la situación? Habíamos tratado de darle a nuestros oyentes un contexto de cómo se pueden encontrar nuestros compatriotas en estas zonas. Hablamos de comunidades de las cuencas del río N, del Brain, pero la verdad es que está rodeado de, por ejemplo, remanentes terroristas, de narcotráfico, de mafias de tala ilegal. Debe ser, sin duda, un vía crucis. Sí, ciertamente, como usted lo menciona, en el marco de la mesa técnica que se realizó el día de hoy, bajo el liderazgo de la Central Ashaninka del Río N, es una organización indígena con 19 comunidades nativas y 33 anexos como base, se reflejan estos problemas, ¿no? Las presiones territoriales son crecientes, presiones asociadas con la cadena del narcotráfico, que lamentablemente llevan a que muchas de estas comunidades se vean en contextos de una presión insoportable, ¿no? Por una cuestión de violencia, de una cuestión de amenazas reiteradas, y pues justamente el objetivo de la mesa era poder hacer un llamado a las autoridades estatales competentes para responder ante estos problemas que se ven reflejados y que se han agravado ciertamente durante el contexto de la pandemia, ¿no? Y que actualmente ha cobrado vidas. Es un problema que no solamente afecta a las comunidades de la cuenca del N, se refleja en varias zonas amazónicas del país, sí, y específicamente en los territorios indígenas. Estas comunidades, por ejemplo, señor Quispe, ¿tienen servicios básicos? ¿Tienen acceso al agua? ¿Tienen acceso, por ejemplo, a la electricidad, al internet? ¿Estamos hablando de que por lo menos pueden gozar de estos beneficios o ni siquiera eso? Lamentablemente la brecha social es bastante amplia, ¿no? Si nosotros revisamos el índice de densidad estatal del INEI, sí, encontraremos que las regiones amazónicas como Ucayali, Junín, Loreto ocupan los últimos lugares, ¿no? Y esto es justamente reflejo de la ausencia de servicios básicos que puedan garantizar calidad de vida, ¿no? Ahí está, claro. Es un problema latente ciertamente porque estamos hablando de territorios convulsionados por el incremento de economías ilícitas. Muchas personas lamentablemente se ven tentadas a ser parte de esa cadena de valor, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? El hecho de que por cultivar hoja de coca o por cosecharla te paguen 20 veces lo que puedes ganar cultivando un producto como el cacao o como el café, pues suele ser muy tentador, y es algo que necesitamos ver de esa manera estratégica, porque la ausencia estatal termina siendo cubierta por el patrón o por alguna persona que pues pueda satisfacer esas necesidades, sí, a costa de pues también una situación de violencia latente sobre esos territorios, ¿no? Se lo pregunto, señor Quispe, porque estos problemas no son visibles para muchas personas. Recién se vuelven visibles cuando, por ejemplo, vamos a tomar como muestra el caso del derramamiento de petróleo en la selva peruana. Estas comunidades, claro, protestan exigiendo que este problema se resuelva, pero también exigen, claman por servicios básicos. Y esto mismo viene sucediendo en otras comunidades, ¿no? Tienen que afrontar diversos problemas, además de soportar el hecho de la inacción de las autoridades, tanto locales, regionales y obviamente del Ejecutivo. Es correcto, ¿no? La ausencia estatal es un problema ya ciertamente histórico, ¿no? Es algo que
ocurre, por lo general, la zona amazónica, si revisamos la historia, ha sido identificada como un espacio inhóspito, deshabitado. Recién en la década de los 50 se empieza a integrarla bajo proyectos de infraestructura de carreteras, pero bajo esta mirada de conectarlos, pero no porque representen poblaciones a las que hay que respetar porque tienen autonomía, sino porque hay que llevar algún tipo de actividad por encima de la calidad de vida que se pueda generar para estas personas, ¿no? Entonces, es correcto la lectura que comenta, ¿no? Es un problema estructural, podríamos comentar además. Sí, definitivamente. Ahora, no nos quedemos solamente en la crítica, señor Quispe. Se ha realizado una mesa de trabajo multisectorial, estas comunidades se han sentido escuchadas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo encaminar algunas medidas para apoyar a estos ciudadanos, a estos peruanos que, reitero, viven muchas veces en el olvido, pero ya han sido escuchados? ¿Qué se puede hacer por ellos de manera inmediata? Sí, por supuesto. Ciertamente desde la organización a la que pertenezco, saludamos en reiteradas ocasiones el liderazgo que ha tenido el Ministerio de Justicia, con por ejemplo la aprobación de una política nacional de derechos humanos el año 2018, que incluye la categoría de persona defensora de derechos humanos como una categoría de especial protección. ¿Esto qué significa? Significa establecer lineamientos para que se aprueben medidas que tengan tres enfoques: la prevención, la protección y el acceso a la justicia ambiental. En esa línea se han aprobado herramientas y la más importante es el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras. Una herramienta aprobada en abril del año pasado, entre el Decreto Supremo 004-2021 Justicia, que bajo el liderazgo de ese ministerio y en articulación con otros 8 sectores del Poder Ejecutivo, pues buscan atender esta problemática, esta oleada de violencia que existe en el país, y que justamente en el debate que se ha realizado el día de hoy, pues se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de descentralizar el mecanismo intersectorial, es decir, crear espacios de articulación con los propios gobiernos regionales, de articulación con actores locales para poder dar seguimiento a los casos concretos, pero también encontrando los problemas de fondo. Porque de fondo está un asunto territorial, la inseguridad jurídica que tienen estas comunidades que hemos comentado de la zona de la Cuenca del N, pero que también podríamos señalar como un patrón respecto a otras comunidades nativas que están ubicadas en espacios como Cayali, Loreto, Huánuco, entre otras regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que nos ha parecido indispensable y que se logró posicionar en esta mesa. Correcto, y eso es importante, pero ahora aquí se necesita un trabajo articulado, porque estamos hablando de la intervención no solo del Ministerio de Cultura, sino también, por ejemplo, del Ministerio de Justicia e incluso del Ministerio de Economía. Es correcto, las medidas, sin duda alguna, necesitan presupuesto, ¿no? Y para que no quede en un solo papel, las intervenciones, por ejemplo, policiales, la coordinación directa, las convocatorias, definitivamente requieren de un personal no solo capacitado, sino también en suficiente cantidad para poder responder a la diversidad de casos que se presenten. Entonces, pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas no está vinculado por el mecanismo intersectorial, sí es importante hacer la incidencia desde la concientización o la sensibilización, para comprender las implicancias que tiene proteger a dirigentes indígenas, líderes defensoras, lideresas. Nos parece muy importante. Y un punto adicional, agradeciendo también el comentario que hace, es que precisamente no necesitamos el intercambio entre los distintos sectores, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también hablando de, por ejemplo, otros poderes del Estado, como es el Poder Judicial, o a organismos constitucionales autónomos, ¿no? Como el Ministerio Público, a través de fiscalías especializadas, la Defensoría del Pueblo. También, entonces, definitivamente es algo a lo que podríamos aspirar, ¿no? Muy bien, y vamos a estar atentos. Señor Quispe, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Dentro de todo, queremos tener fe y optimismo en que estas comunidades no solo van a ser escuchadas, sino también atendidas en cuanto a su clamor. Muchísimas gracias.
lo guste. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Quispe, especialista del programa Derechos y Justicia Ambiental de DAR. Y sí, efectivamente, DAR, hay muchísimo que dar, definitivamente, estas comunidades abandonadas, pero no solo por el Ejecutivo, lo hemos dicho, acá hay responsabilidad directa también de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Hay mucho que hacer por estos peruanos que necesitan apoyo inmediato por parte de sus autoridades.